Vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga. ¡Que se acabe el silencio! ¡Que se acabe el silencio! ¡Que se acabe! ¡Que se acabe el silencio! ¿De dónde se derivan las barreras para la participación política de las mujeres? La norma social sobre el ser femenino se mantiene vigente determinando lo que la mujer política podría hacer o no. Dentro de las construcciones sociales sobre el ser femenino existen muchos prejuicios que influencian directamente el juicio que se hace de la acción política de las mujeres, de tal forma que a las mujeres se les determinan sus capacidades, su trabajo o su acción en base a valoraciones preconstruidas sobre qué es y qué puede hacer o no una mujer. Además de la inmensa barrera que constituye la construcción del ser social femenino bajo la estructura patriarcal, las dificultades se acrecentan para las mujeres que pertenecen a diferentes grupos oprimidos. Esto crea barreras diferenciadas que afectan a segmentos de mujeres a partir de ciertas identidades o características, siendo así que las mujeres están en desventaja, no solo por el hecho en sí de ser mujer, sino que además se suma la discriminación y prejuicio por ser mujer indígena, ser mujer joven, ser mujer soltera, ser madre o pertenecer a la comunidad LGTBI. Por último, en el ámbito de lo macrosocial se incluye la doble moral, que juzga de manera diferenciada la acción social de hombres y de mujeres, expresándose en acciones desde una orientación machista que enseña y normaliza ciertas actuaciones en los hombres, mientras que las estigmatiza o las condena si son ejecutadas por mujeres. Ser diputada es un honor. Es el más alto cargo que la ciudadanía puede tener en representación de ciudadanos y ciudadanas. Ese honor implica lograr hacer un buen trabajo, implica un reto permanente, un reto de todos los días y de todas las horas, porque tú puedes construir una acción muy buena, puedes tener un gran reconocimiento, pero eso lo puedes perder en 2 segundos. De hecho, a nosotros nos pasó. Perdimos por un voto hacia la junta directiva que desde nuestro punto de vista era necesario. Obtuvimos la acción más terrible y más violenta en contra de todos nosotros, de la bancada en su conjunto, con mensajes absolutamente violentos y terribles, que es muy difícil sostenerlo, incluyendo de parte del partido político. El otro tema es la discriminación que puede ejercerse en contra de quienes somos, y en este caso la campaña que se suscitó en mi contra por ser lesbiana y por entonces no tener la capacidad de representar a las mujeres diputadas, dado que se decía que no era lo suficientemente mujer para hacerlo. Esto suscitó una campaña pública en mi contra para evitar que fuera la primera presidenta del Foro de Diputadas que con la diputada Marlene Matías estábamos organizando y fundando. Esto también representó una acción muy importante que me ayudó mucho. Bajo el hashtag Sandra sí me representa, hubo una acción de acuerpamiento de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de la diversidad sexual, que me ayudó mucho para lograr tener ese apoyo social
que se requiere que se requiere para hacer un buen trabajo dentro del Congreso. Entonces, la experiencia es importante y necesaria, pero bastante complicada. En el proceso de construcción de su ser político, las mujeres se enfrentan un proceso interno de reflexión, autopercepción y posicionamiento político. Hablar del poder de las mujeres supone superar las visiones centradas en el análisis estructural patriarcal, analizando sus experiencias y posicionándose ante las realidades que deben enfrentar. Para poder ser parte de y resistir el ritmo de trabajo y las particularidades del campo político, las mujeres hacen uso de diversas estrategias y recursos como someterse a procesos de aprendizaje, de desarrollo de habilidades y de adquisición de otras destrezas que consideran necesarias para llevar a cabo su acción política, aprendizaje de otro idioma, estudio de leyes, procesos del Estado, entre otras. Para hacer frente a conflictos e incluso ante situaciones de ataques, acoso o violencia, las mujeres ejecutan procesos de resiliencia y de resistencia ante las dificultades. Por otra parte, algunas mujeres aplican las reglas del patriarcado a su favor para sacar ventaja de las circunstancias, obteniendo para sí beneficios, logrando el objetivo perseguido o revirtiendo el efecto negativo de una situación a favor de la propia mujer. Finalmente, algunas mujeres realizan procesos de mimetización, es decir, de camuflaje o simulación para poder operar y ser parte del campo político, actuando u operando a partir de las formas que tradicionalmente han sido significadas como propias de los hombres, como elevar la voz, actuar desafiante, entre otras. Para entrar al Congreso necesitas estar preparada en todo sentido. Necesitas estudiar, pero sobre todo necesitas sentirte segura y por tanto necesitas encontrar quién o qué te va a dar esa seguridad. Yo soy una persona que estudio, que me preparo, pero que además también tengo herramientas espirituales que me permiten estar segura de lo que voy a hacer. Fue muy difícil y por momentos a veces fue muy complicado salir al Congreso, el desgaste era mucho y era como salir al ring de manera permanente todos los días y a veces mucho más fuerte porque las luchas en el Congreso en los temas a discusión exigían muchísimo y siendo la única mujer, la única de izquierda, habían temas que yo era la que tenía que tomar la palabra para dar la batalla, porque en el Congreso tu voz es una de las herramientas más fuertes y más grandes que tienes. Entonces tienes que estar preparada. Yo recibía mensajes y apoyos de muchas personas, instituciones, incluso documentos que me hacían, que me eran útiles para poder prepararme para el tema que había que discutir. Pero entonces tu preparación no solamente es de lo que aprendes, sino también es tu preparación, es quién sos vos y cómo sos. La falta de conciencia de género coloca a la mujer como reproductora inconsciente del sistema patriarcal y en la falta de defensa de las causas en favor de las mujeres. Las relaciones que las mujeres políticas logran entablar con sus pares masculinos se caracterizan por ser ambiguas, de tal cuenta que, aunque existan buenas prácticas y alianzas entre colegas, también se evidencian aspectos negativos que ensombrecen las posibilidades de construir relaciones de equidad
y respeto en el ámbito político entre hombres y mujeres. Siendo una minoría, existen hombres que se convierten en aliados políticos, con quienes se puede dialogar, sostener debates y trabajar iniciativas conjuntas. Sin embargo, algunos de estos son aliados de manera silenciosa, sin que lo expresen públicamente, debido a que esto les puede convertir en objeto de censura o represión por parte de sus organizaciones políticas. Más allá de los hombres aliados, la mayoría de la interacción entre los hombres y sus pares políticos derivan en experiencias negativas de corte machista. Dentro del repertorio de prácticas machistas se incluyen discursos y comportamientos que suponen una vulneración a la dignidad de la mujer como persona y una falta de respeto a su investidura como funcionarias públicas. Estas abarcan desde hechos concretos hasta prácticas discursivas o uso de lenguaje ofensivo, situaciones de acoso, condescendencia, hostigamiento, intimidaciones y violencia. Algo que es un poco complicado es el tema de la autonomía dentro del Congreso. Quiero decir complicado porque vos representás a una población y representás además a un partido político. Y esa relación que debes tener con el partido político a veces se constituye en un obstáculo para tu acción. Cómo tú la concebís o cómo es necesaria la acción en el momento concreto que se está dando. Además, perteneces a una bancada. En mi caso, yo fui 2 años jefa de bancada y por tanto tenía cierta autonomía para tomar decisiones y mi relación con los diputados, que fueron 3, el diputado Álvaro Velázquez, que murió a mitad del periodo, el diputado Enrique Álvarez, que fue el que sustituyó al diputado Álvaro, y mi compañero diputado Leocadio Huracán, con los que tuvimos una buena relación, con los que a veces estaban mucho más cercanos, otras veces mucho más lejanos, pero que juntos hacíamos un buen trabajo y logramos trabajar en una rama muy grande de temas con mucho compromiso. Pero es algo bastante complejo lograr esa posibilidad de actuar de acuerdo a tu conciencia, de acuerdo a tus fuerzas y de acuerdo a lo que el análisis te dice que es lo que tienes que hacer. Es decir, yo soy una persona muy autónoma y por tanto esa acción era la que debía hacer y me alegro que lo haya hecho de esa manera. Pero eso hace que enfrentes entonces posiblemente acciones del partido, que nosotros lo enfrentamos en nuestra contra, acciones de otros diputados supuestamente compañeros y además de la oposición que siempre tenés con aquellos diputados y diputadas que están defendiendo sus propios intereses y con los que tú entonces estás enfrentada o confrontada. Ahí pues tenemos distintas experiencias y yo tuve buenas experiencias con diputados que éramos bastante en oposición, pero que no hubo una pérdida de respeto, o con diputados de que en algún momento se traspasaron el respeto y que lo lamento. La acción institucional hacia las mujeres revela las barreras a la participación política que se deriva de las relaciones, las prácticas y los mecanismos implementados por los partidos políticos. Debe iniciarse señalando algunas buenas prácticas dentro de estas relaciones, como la conciencia partidaria sobre la importancia de la paridad y la confianza y el reconocimiento del liderazgo y capacidades femeninas para impulsar procesos. Sin embargo, estas actuaciones y orientaciones positivas en términos de inclusión y paridad serían mínimas respecto a múltiples aspectos a superar en la relación mujeres-partidos políticos. En términos críticos, es inevitable señalar la relación compleja que existe entre las mujeres y las instituciones políticas, derivadas de un juego de poder entre quienes detentan las posibilidades de decisión y las mujeres que intentan formar parte de tales espacios. La relación entre las mujeres en el ámbito político se ve obstaculizado por un pobre ejercicio de sororidad.
La influencia patriarcal supone que las mujeres no cuentan con herramientas para debatir entre sí, para gestionar conflictos y poder realizar alianzas estratégicas con plena conciencia de género, de tal cuenta que las mujeres se tornan en enemigas acérrimas de otras mujeres. A través de actos de hostigamiento, de oposición directa y ataques, siendo las mismas mujeres sus atacantes más directas y visibles, operando, en algunos casos, a favor de hombres o persiguiendo objetivos políticos particulares. En el Congreso yo tuve la experiencia de conocer a todas las diputadas. En algún momento logramos, las primeras 2 semanas de la legislatura, logramos estar juntas en la votación para aprobar la ley de búsqueda inmediata de las mujeres desaparecidas. Y de hecho hay una foto histórica que nunca más logramos tomarnos, y eso fue en las primeras 2 semanas del año 2016. Yo tuve la experiencia de conocer entonces estas categorías o clasificación que hay, donde hay diputadas que definen estar de bajo perfil y que significa no actuar, no tomar la palabra, hacer su trabajo, que finalmente uno no sabe cuál es, pero que llegan, están, votan por lo que les dicen que hagan y no hacen más. Luego hay diputadas que accionan muy bien y que para accionar pues utilizan, que son bonitas, utilizan herramientas femeninas para poder lograr los votos que requieren, o las negociaciones que se requieren. Y luego, digamos, las diputadas que actuamos de frente, de cara, y que la herramienta nuestra es el argumento, es la legitimidad, es el apoyo social y es la fuerza que tenemos de nuestra historia. Entonces, esto existe y se percibe muy bien. Solo quiero recordar que yo estuve en un congreso que en los primeros, hasta el año y medio, hasta el medio año del 2017, el Congreso se dividió en dos, entre los que apoyaban la corrupción y la impunidad y entre los que estábamos luchando en contra de la impunidad y la corrupción por la transparencia y la democracia. Y lamentablemente la mayor parte de diputadas estaban en el bloque de por la impunidad y la corrupción.